Tito Borea, los saludo. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a CC Televisión, bienvenidos a la Casa de la Constitución y bienvenidos a este su programa Diálogo Democrático en esta nueva edición del día de hoy. Esta noche tengo como invitado al doctor Mario Luján Sánchez, abogado, experto en Derecho Constitucional y Teorías Políticas, con quien vamos a conversar sobre un tema de actualidad, la reforma electoral que viene siendo debatida en estos días y que está trayendo mucha controversia. Doctor Mario Luján, bienvenido, buenas noches a este programa. Mi querido Alberto, un honor de saludarte y a todos tus televidentes, todos los que están viendo a esta hora, saludarles y gracias por entrar a cada uno de los hogares para poder compartir análisis político y sobre referente al proyecto de ley 009-2011 que está pues en la Comisión de Constitución, que es la ley que reforma la ley de partidos políticos. Es un tema que a todos los peruanos nos interesa porque queremos mejorar la democracia y poner de relieve que con una democracia organizada, participativa, tendremos un mejor parlamento y una mejor sociedad. Esa es la teoría política. Correcto. Antes de entrar al tema específico del dictamen que se viene debatiendo en el Congreso de la República, hablemos un poco para que el común de los peruanos, ciudadanos que nos están viendo en todo el Perú y en los lugares más alejados, cuando escuchan hablar de la reforma electoral y se preguntan, ¿y qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué intentamos hablar? ¿Cuáles son los, para el entendimiento de los ciudadanos de a pie, como se dice, y sobre todo de esa inmensa cantidad de jóvenes profesionales que están estudiando Derecho y que van a egresar de las universidades? ¿Cuáles son los conceptos teóricos, doctrinarios, de por qué se estructura en un país un tema de reforma electoral, o más propiamente sobre la base de qué concepto, de qué teoría establecemos la teoría electoral en un país? ¿Cuál es su implicancia, cuál es su significado y cuál es su importancia? Mi querido Alberto, está tocando un tema que es muy arraigado, que yo me permito decir que vamos a remontarnos a la teoría de la ciudad-estado. Me refiero a Atenas, a Grecia, al siglo V-VI a.C. En esta época existía lo que existe hoy. Grecia, existía Pericles, la teoría política. Ellos creían en una reforma constitucional, ellos creían en un Estado de derecho y qué tipo de Estado debían tener. Y ellos entonces trabajaron esto y antes que llegue Roma, vieron ellos de que existía la esclavitud, existía un Estado de derecho, los jurisconsultos, ellos tenían que debatir un problema de siempre el problema del hombre que no tenía, la mayoría no tendría derecho a participar en política. La mayoría de los hombres tenían derecho a ser esclavos y que tan solo la esclavitud reinaba y con ello iba la corrupción. Entonces en Atenas se elegía de 110 representantes a 500 representantes para ver su teoría política, las ideas políticas que iban a aparecer ahí. Entonces tanto como Grecia, en la ciudad-estado, eran lo que está pasando actualmente. Han pasado más de 2000 años y nosotros en el Perú estamos buscando el sistema, qué sistema de partido político debemos tener. Y vemos que en América Latina, en su conjunto en América Latina, estamos nosotros sobre lo global en el 78% de que no hay partidos organizados. La democracia no funciona. En global, el 68% sí funciona. O sea, estamos debajo de un 15%. Y cuando hablamos esto, la teoría Estado, tanto con Pericles, nos dice Tucídides, por ejemplo, que era el historiador del pensamiento político griego, y que posteriormente se desarrolló estas teorías con Duverger en Francia, y sobre todo cuando viene la independencia al Perú, que han transcurrido 192 años de vida republicana, que nosotros hemos tenido 11 constituciones,
La primera constitución en el Perú, mi querido, permíteme la idea, que tuvimos fue inspirada tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Inglesa, la teoría de John Locke, Rousseau y Hobbes. Estas tres teorías han sido que han dado la evolución. Entonces, por eso que yo me permitiría decir con todo aprecio y cariño que al pueblo peruano que lo que adolencia América Latina y el Perú es de educación. Mientras que no tengamos una educación en casa, los padres no seamos responsables, vamos a tener siempre un Congreso mediocre, políticos mediocres, pillos, y vamos a tener varias agendas perdidas por ahí, porque va a continuar, y esto ha ocurrido desde 1821 con la primera constitución de San Martín y Bolívar, que hemos tenido hasta ahora, que sigue siendo los mismos paradigmas. Todas estas constituciones, el mismo perfil hasta el día de hoy, mi querido. La teoría de la nación-estado, ¿en qué momento pasan de esas concepciones del derecho antiguo, de las ciudades-estados, a las nuevas concepciones modernas europeas para concebir los nuevos modelos de Estado, y sobre la base de esos modelos de Estado establecer pues un sistema de participación electoral? ¿En qué momento se produce ese gran cambio en el modelo europeo? Con la explosión de Esparta y con el desarrollo de los filósofos en griega, los jurisconsultos, Pericles, que era el primer abogado, y el abogado que eran los tribunos, oradores, y con toda esta esclavitud que existía, entonces llega con el desarrollo, la explosión del Código Civil de Napoleón y con la explosión de Roma, que vamos a tener, por ejemplo, con Justiniano, es que va a dar el campo, va a dar el vuelco en cuanto a la teoría política. Y por eso aparece entonces en Inglaterra con la cuestión de Juan sin tierra. Y la cuestión de Juan sin tierra aparece porque no era que era un milagro que iban a hacer una constitución, sino que era para defender la constitución, que no pagaran sus tributos, sus impuestos, los ricos, los poderosos a esa época. Y eso ocurría en Grecia, inclusive en Mesopotamia, en Babilonia, Esparta. Y eso ocurría, y entonces con Justiniano se va a dar el vuelco y vamos a tener toda la seguridad de Estado, y viene el derecho latino, el derecho digesto, las 12 tablas, la evolución del Código Civil, el Código Criminal y la Constitución de Roma, que fue una constitución que tenía un camino, la misma constitución de Tucídides, que escribe el historiador del Imperio de Grecia, y va la evolución de los países, esto que va a crecer la ciudad-estado, comparado a una ciudad, por ejemplo, con Estados Unidos, que eran, los primeros estados eran Grecia, y que tenían pues 20 familias, 40 familias, 20 familias, y vamos a estudiar entonces ahí la teoría de John Locke, Rousseau, el contrato social, y también para América Latina, la historia de la democracia en América, que habla sobre el sistema parlamentario en Estados Unidos, y viene la evolución con la evolución de la primera constitución y el parlamento inglés. Justamente con la caída de la monarquía europea y la apertura de los nuevos mercados y de la nueva conquista fuera de Europa, tenemos los inicios de la libertad, de la guerra de libertad que se comienzan a desarrollar en este lado del mundo, tanto en América del Norte como en América del Sur. Pero en el caso específico de América del Norte, la guerra por liberarse de la corona española en un caso, o de la corona inglesa por otros lados, generaron los nuevos conceptos de teorías de democracia, de libertad, de Estado, y las nuevas ideas de lo que debería ser las constituciones en esta parte del mundo. ¿Cuál fue el aporte o la importancia de la guerra en el continente de América del Norte, de ese liberarse de la corona inglesa y de esas nuevas concepciones que surgieron en este lado del mundo para crear un nuevo modelo de desarrollo político y un nuevo modelo de desarrollo de participación electoral que se dieron desde las primeras gestas libertarias en América del Norte, con más retraso en el sur, pero un poco más adelantado en el norte? ¿Cuáles fueron esas nuevas ideas en el continente de América del Norte? Cuando hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo de la historia del Perú, nosotros tenemos que remontarnos a Bolívar y San Martín. Cuando Napoleón tiene el problema en Francia, Napoleón planteó la primera constitución, que fue la constitución de Bayona,
Esta constitución era con el fin de que el hermano de Napoleón fuera el rey en España. Y se crea la Constitución entonces de Modena de 1807. Y en esos entonces, al crear y al tomar el poder Napoleón en España, van a hacer la Constitución de Cádiz de 1812. Y mientras que España estaba preocupada en el problema de su constitución que tenía en España, San Martín y los ingleses y el grupo independentista para América Latina aprovechan y dan el golpe, y viene San Martín con la libertad, de la libertad en América Latina, de la conversión Perú-Bolivariana, como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, el Perú, Ecuador, con Santa Cruz y todos ellos. Entonces, mientras que los españoles estaban preocupados y ocupados defendiendo su constitución de Cádiz de 1812, es como penetra con San Martín y Bolívar con el apoyo de los ingleses que querían la independencia en América Latina. Y al existir esto entonces, con la Constitución de Cádiz de 1812, estaban preocupados, llega al Perú entonces con la corriente que decía de John Locke, la teoría del Estado civil, la teoría tipo de gobierno representativo, del poder judicial, poder ejecutivo, los tres poderes clásicos. Y cuando va a desarrollar en América Latina entonces la libertad, si se hubiese dado con Bolívar lo que llamaba la libertad de América Latina, esa época Estados Unidos tenía 2 dígitos, hoy tiene 58 dígitos. Entonces no se avanzó en América Latina. Y usted se acordará, mi querido Alberto, que ahí en la torre decía que el milagro del APRA y América Latina que era en la integración latinoamericana. Y cuando ahí en la torre planteaba la integración latinoamericana, era la corriente del pensamiento de Bolívar, porque Bolívar dice, unión, hermano del mundo, si no nos unimos, la oligarquía nos va a devorar. Mientras que Estados Unidos todavía estaba en transición, porque si tenía su revolución de la Constitución de 1779, que fue la de Filadelfia, tenemos la Constitución de Weimar de 1814, la Constitución alemana, y tenemos la Constitución de Chipre, tenemos otra Constitución de Italia, la Constitución francesa. En ese momento los aires libertarios de América del Sur estaban mucho más adelantados, que los aires libertarios de América del Norte. Por supuesto. ¿No es cierto? Si se hubiese dado ese momento la revolución, hoy el Perú, América Latina, con la Confederación Perú-Bolivariana seríamos la potencia más poderosa en América Latina. Y demográficamente, técnicamente, en producción, en riqueza, recursos naturales, el Perú y América, por tanto, no nos olvidemos que la mejor mina de Potosí, de plata, era de Bolivia, Alto Perú, y los aztecas que tenían la mina de plata, y el Perú tenía la mina de oro. Entonces, con toda esta potencia, con estas riquezas que miraban tanto los españoles que fueron derrocados, y vamos a agregar acá un punto en la cápite. No nos olvidemos que los que traían los esclavos al Perú, los barcos, eran los barcos ingleses. Y los barcos ingleses eran que transportaban y miles y miles de negros, niños, jóvenes, recién nacidos, para trabajar en algodonerías, en uvas, en agricultura, en minas. ¿Y quiénes eran los que transportaban? Los ingleses. ¿Y quién planteó la libertad de los negros? Los ingleses. Y cuando se da la revolución, cuando se da entonces la primera constitución del año 1821 y la constitución de 1860, que era presidente tanto Ramón Castilla como Rufino Echenique, se dio la libertad a los negros, los esclavos, pero no se liberó, por ejemplo, Echenique tenía 2000 esclavos que vivían en la Victoria, no los tocaron ellos y seguía la opresión desde entonces. Entonces, ahí hay un aspecto importante porque, como usted señala, si bien en el aspecto militar se avanzó, hubo una anticipación en América del Sur con estos 2 grandes caudillos como fueron Bolívar y José de San Martín, y bajo esos conceptos libertarios que se caía el mundo europeo y se buscaba los seres de libertad, pero sin embargo, en cuanto se refiere a las teorías del derecho, a las teorías de las concepciones doctrinarias, aun cuando mucho después se desarrolló la guerra libertadora en América del Norte, la libertad en América del Norte, sí tuvieron mayores exponentes, mayores pesos de teorías políticas. Pero eso lo vamos a conversar, mi estimado doctor Mario Luján, después de la breve pausa obligatoria que tenemos en el programa. Gracias. Sí. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte,
porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Continuamos con el doctor Mario Luján en esta importantísima entrevista que tenemos con él, por sus condiciones de experto en Derecho Constitucional y para que nos narre un poco cómo es que podemos hablar ahora de reforma electoral y cuando muchas veces el común ciudadano no sabe lo que significa la historia de un proceso electoral y por qué se gesta y por qué se da. Le preguntaba, doctor Mario Luján, si bien es cierto que en esta parte de América del Sur la independencia en su parte militar fue intensa, fuerte y logramos la libertad en cadena de Argentina, Chile y después pero sin embargo en América del Norte los teóricos, los pensadores, los políticos, los doctrinarios jurídicos pudieron avanzar un poco más con las nuevas bases de las nuevas concepciones políticas, doctrinarias de la teoría del derecho en lo que se refiere a los aspectos constitucionales y sobre todo a la participación electoral de la ciudadanía, porque el proceso electoral pues no nace de la noche a la mañana, se va gestando en un proceso. ¿Cómo fue esa etapa, doctor? O sea, yo he terminado y llamado, debe salir un artículo mío en el Diario Oficial Peruano, en la revista de Derecho, que llamo Democracia y Modernidad. Estados Unidos, con la teoría de Alexis Tocqueville, nos plantea el tipo de Estado que tenía Estados Unidos, el tipo de gobierno, la representación, el Congreso, la Cámara de Senadores, la Cámara Alta. Estos dos, entonces, el Capitolio, Estados Unidos tenía el poder del proceso que era mediante la libertad. La libertad es la palabra macro, santa de la democracia en América Latina. Se dieron los pasos con la Revolución Inglesa y para ello trabajaron mucho lo que nos dice, por ejemplo, John Rawls sobre la teoría de la libertad. Entonces Estados Unidos plantea la libertad como un eje principal y en la redistribución de la riqueza para todos los hombres de la tierra. Y esto va de mano con la Declaración Universal del artículo 21 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que todos los hombres de la tierra tienen derecho a participar en la democracia, a elegir y ser elegidos, al derecho de asociación, de formar instituciones políticas o instituciones sólidas. Entonces Estados Unidos, mediante la democracia, mediante la participación, el voto de la mujer, el voto del hombre, no exigen a los ciudadanos, es facultativo. Si yo quiero, participo. Entonces es la democracia. Que me dejen a mi libertad para que yo pueda decidir si voto por quien quiero o qué es lo que quiero. Pero se respeta el derecho restricto, el derecho a la vida, el derecho a los derechos humanos, derecho fundamental. Entonces,
Cuando viene la evolución de este mundo contemporáneo, entonces vemos que Estados Unidos, por ejemplo, evoluciona en cuanto al Poder Judicial. En el año 1813, la Corte Suprema nombra al juez Marshall, 1803. El juez Marshall es elegido por el Congreso, por el Senado, pero una vez que el juez Marshall deja de ser, es elegido y asume el poder de administrar justicia, lo que la Constitución peruana dice que la justicia emana del pueblo, el artículo 138 y 139 de la Constitución, el debido proceso. Entonces el juez Marshall, el proceso del siglo que fue en 1812, él va a dar una sentencia que es ejemplar, que el presidente Hamilton tuvo que ser sentenciado por un juez valiente. El Perú, el día que tenga eso, es decir, tengamos jueces valientes, jueces probos, que en este momento jueces y fiscales probos, tendríamos nosotros, podemos hacerlo todo. Todo depende la voluntad, la responsabilidad y el afecto que un hombre tenga frente a la sociedad, al Estado. O sea, ser magistrado quiere decir de que tiene que conocer, aplicar el derecho, y nadie debe direccionárselo, nadie. Entonces, ese es lo más fuerte que dio. Por eso que cuando hablo de argumentación jurídica, a mí me encanta mucho hablar sobre la doctrina alemana, por ejemplo, la teoría de la argumentación jurídica, y me encanta a mí también hablar de Ronald Dworkin, que nos habla sobre la teoría de la toga, la evolución de la expresión constitucional, la teoría del derecho, el derecho natural, el derecho constitucional, el naturalismo, que se va a representar a la persona, que se va a defender el principio de la Constitución como regla fundamental, los principios de la Constitución como elementos sustituidos, reglas, principios y Constitución y la ley. Entonces, cuando se aplique esto, Estados Unidos llegó a ser fuerte. El Perú tiene todas las condiciones para hacerlo, pero lo que ocurre que lamentablemente las evaluaciones de jueces y fiscales es pues digitado y no están de acuerdo a los parámetros como deben ser. Entonces tenemos lo que tenemos. Podemos decir entonces que... Yo creo que hay vocales supremos, amigos míos, jueces fiscales muy buenos, lo que son medio timoratos. El día que el juez deje el temor y el miedo, tendremos una administración de justicia valiente, honesta, sincera, franca, y habremos cabrado la corrupción. Si nosotros tenemos jueces pues timoratos, tibios, que lo dicen a todo, sí señor, eso no son para ser magistrados. Ellos deben estar en otro sitio vendiendo caramelos y no debe estar en la judicatura. Entonces, el milagro de Estados Unidos fue que hubo el juez Marshall dejó un ejemplo, el caso de Beso Marduri, Dixon, con la sentencia que sentenció al presidente Hamilton. Entonces de ahí parte la teoría. Y cuando nos habla, por ejemplo, la teoría de Kelsen, de la teoría política sobre el control del poder, de la constitucionalidad, el control de la ley, el tribunal constitucional, los tribunales constitucionales en América Latina, en este caso Colombia ha avanzado bastante, está arriba de nosotros, es más técnico. El Perú tenemos un tribunal constitucional timorato, un tribunal constitucional direccionado por el Congreso, por el favor, historiadores que no saben nada de derecho constitucional, que algunos han llegado ahí por su misericordia. Entonces imagínense pues un tribunal constitucional que no nos da garantías. Podemos decir entonces que esas teorías políticas en los Estados Unidos, gran marcados por este caso Madison, juez Marshall. Claro, marcan toda la concepción teórica que se desarrolló en los Estados Unidos. Es la explosión del derecho en América Latina. Y ahí tenemos, por ejemplo, la teoría de Alexis Tocqueville, que nos habla, nos enseña cómo un tomo 1, por ejemplo, cómo se desarrolla en América Latina. ¿En qué momento comenzamos a desarrollar los conceptos de las nuevas teorías políticas, de las teorías doctrinarias, de las ideas sobre lo que significa la participación electoral en el Perú? ¿En qué momento empiezan a gestarse como conceptos doctrinarios, como concepto necesario para que el Perú pueda escoger y mirar un nuevo camino de participación? Una pregunta excelentísima, Heriberto. Mira, yo podría decir, si me estoy imaginando, me estoy leyendo el artículo 1 de la Constitución de 1823. Esa Constitución de 1823 es una Constitución brillante. Cuando todavía no existía la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se fue dada en el año 1948, en el artículo 1 decía que todos los hombres de la tierra son libres y tienen derecho a participar, o sea, a respetar a la persona humana. O sea, el derecho fundamental, el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
está plasmada en esta Constitución. Si el Perú, los peruanos, no hubiésemos tenido tanto traidor como hemos tenido, el Perú sería una maravilla. No hemos tenido, lamentablemente, la misma suerte que en el Perú había guerras, había golpes de Estado a cada momento, porque mucho la guerra, la independentista, que no fueron los españoles del Perú, que yo pues me siento orgulloso de mi amigo español también, por Luján Sánchez, imagínate, todos nos dejaron todo, pero lamentablemente nosotros fuimos muy direccionados antes en educación. Entonces nuestra educación fue mala, y es mala, y la clase política es mala, porque no tenemos una calidad de mérito. ¿En qué momento comenzamos a pensar en una teoría jurídica, doctrinaria, en materia electoral en el país, doctor? Aparece el año 1946, me parece, que ya ahí se va a dar más o menos la participación de la voluntad popular, con la Constitución del 33, fue la constitución que más o menos avanzamos ya en democracia, porque anteriormente las otras constituciones, si bien es cierto la que fue un congreso con hombres brillantes. Brillantes, sí. Y esto, por ejemplo, con la creo que muy difícilmente... 33, mira, yo por ejemplo estaba revisando la teoría política del gobierno de 1921, el 14, por ejemplo, de José B. Leguía. Entonces estaba revisando que él, en este gobierno, hubieron muchas cosas positivas que hubo él, pero también hubieron muchos traidores, y él terminó en el palo óptico, terminó preso. Y no hay que ser mezquinos. Este gobierno, que si le hubiesen dejado, tal vez él, por la inercia de la gente, él terminó mal. Y esto ocurrió también, por ejemplo, con un gran argentino como Monteagudo, por ejemplo. Él luchó por la independencia, y cuando él en el Perú llevó el sol del Perú a Argentina, y en la bandera del pabellón argentino lleva el sol. Ese sol fue llevado cuando estaba peleando la Corporación Perú-Boliviana, que luchó Argentina, y este argentino hizo mucho por la América Latina, por la independencia. Entonces, con esos gestos, por eso que nos une mucho con Argentina, tiene un asunto que hay una hermandad, una fraternidad entre ellos, porque tanto Argentina como nosotros tenemos cosas parecidas. Ahí tiene sus hermosas pampas, tiene sus cosas, tienen su vino, tienen sus uvas, nosotros tenemos minería, tenemos recursos, tenemos todo. Y en política, yo diría con lo que llamaba ahí la Torre, llamaba la integración latinoamericana. Y cuando diseñaba un trabajo de análisis político, yo consideraba que hacer el Estado de América Latina con la potencia de Brasil, con Argentina, la juridicidad, el Perú, la independencia, las riquezas, y así diseñando el tema, yo creo que sería un milagro y hacer una potencia en América Latina, que es el milagro, y así pensamos, creo, los hombres. Vamos ahora sobre la base de estos grandes conceptos, vamos a entrar al tema que es el tema de actualidad, y aquí yo le entrego el dictamen. ¿Qué es esta reforma electoral que se está debatiendo en el Congreso y que ya ha sido aprobada, doctor? ¿Este dictamen? Este es un dictamen que ha sido firmado y aprobado por los miembros de la Comisión de Constitución, que es, y yo diría que este documento, que decía Lasay, un gran constitucionalista, este documento manchado en tinta, que no tiene conocimiento científico, adolece de un proyecto de ley serio. Este es cualquier cosa menos un documento de partido político. Yo le quiero comentar... Este es un documento y esto me respalda el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIE y expertos que han dicho que es un documento pues que no tiene pie ni cabeza. Claro. Es un documento que es más que lo mismo, para mantener una clase política mediocre, un parlamento reducido en unas cuantas enfermeras ahí, unos cuantos bien intencionados, pero que no llega más allá, porque esto para el Estado nos sale carísimo, y mantener un tipo de proyecto de partidos políticos, esto no va a llevar a nada, no va a llevar simplemente, va a ser es un papel manchado en tinta, que más que lo mismo, por ejemplo, agreden la voluntad popular. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE se han pronunciado hace pocos días públicamente a través de un comunicado y han dicho tres cosas concretas, doctor. Uno, no se contempla la participación del sistema electoral en las elecciones internas de las organizaciones políticas. La propuesta de los organismos electorales plantea que el RENIC elabore el padrón, la OMPE organice las elecciones internas y el Jurado Nacional de Elecciones fiscalice
y resuelva las controversias para dotar de más transparencia y legitimidad a los procesos de democracia interna. Vale decir que en los partidos políticos no hay transparencia, no hay democracia interna, es un club de amigos, por decirlo lo menos, ¿no? Y entonces no se quiere que los organismos tutelares del Estado en materia electoral y en materia de procesos electorales y de legitimidad jurídica como es el RNE puedan entrar a ver qué es lo que pasa en los procesos internos de los partidos políticos. ¿Qué implicancias tienen y por qué no quieren permitir esa transparencia en los partidos políticos? Mire, sin ir tan lejos, nosotros que nos gusta tanto España, que mayor de nuestras leyes son copiadas literalmente de la doctrina española. España tiene un promedio de 2.000 partidos políticos, 4.000 partidos políticos, que van a las elecciones. Y para hacer un partido político no pasan del 1 y 2%, como debe ser. Aquí nos están poniendo en la valla el artículo 5, que debe tener el 5% de los ciudadanos que sufragan para poder participar en los padrones electorales y realizar un partido político. Es absurdo, pues. Al contrario, si la democracia es una participación, deben participar los que quieran, pues. Y en cuanto al otro punto de educación, de preparación, esa es la carta de presentación que tiene que ser un partido político. Si yo tengo mi partido político, yo tengo que poner mi mejor equipo, llevar lo mejor técnicos, preparar a mis técnicos, a mis organizadores, preparar en el Departamento de la Libertad, en Amazonas, en Cajamarca, en Ayacucho, en Arequipa, en Puno, hacer mi selección y llevar pues, los mejores profesionales. Ese ya comparte al partido político. Es más, en este comunicado, doctor Luján, dicen también que en ese dictamen se eleva de 20 a 25% el número de candidatos que pueden ser designados al margen de la elección interna, o sea, a dedo, ¿no? Y dice, la democracia interna supone que los afiliados elijan a sus candidatos y no que determinados órganos del partido sea quienes lo designen. Mire usted. Es decir, yo armo un partido político, lo financio, lo creo como si fuese mi empresa particular y quiero tener el 20 o 25% para designarlos a dedo. Vamos a poner 3 ejemplos. La Sociedad Nacional de Industrias, las 400 empresas mineras del Perú más importantes y un grupo lobista de los narcotraficantes en el Perú se apropian de los 3 partidos importantes que hay en el Perú. Ejemplo, el partido de Condorito. Ejemplo, el partido de Pepe Sacalengua y el partido Pepe el Vivo. Ellos ponen a sus 20 representantes que creen recomendados por una minera para que vayan a defender intereses en el Congreso. ¿Y quién de estos 3 defienden al pueblo? Nadie defiende al pueblo. Sí, esto se presta para que ellos puedan poner, para que el señor García, la señora Keiko y el señor PPK pongan los representantes del Fondo Monetario Internacional, que ellos diseñen la política que debe gobernarnos en nuestro Estado peruano. Entonces, por eso es que estamos igualitos que la era de la ciudad-estado en Grecia, que ahí habían 500 representantes, igualito a lo que están contando los sabores de proyecto de ley, ocurría en Grecia. Y se presentaban los consultos, se presentaban ahí los que no querían trabajar. Por ejemplo, nuestros candidatos en el Perú, el señor Alan García, amigo nuestro, le preguntaría, ¿cuál es su obra magna, en qué ha trabajado? Como abogado ha defendido, ha sacado a un preso, a una prisionera, ha hecho una defensa generosa, no lo conocemos. La señora Keiko, fue estudiar en Estados Unidos, es brillante, ha hecho un proyecto de ley de investigación, desarrollo del país, no lo conocemos. El señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿es experto en qué? ¿Dónde está el análisis político que ha demostrado al país? Tampoco, él es experto en lo mismo, todos lo conocen. En la época del señor Fujimori, él fue el gerente que promocionaba todas las empresas para inversión y se vendieron todas las empresas del Estado. Y los que están ahora diseñando su partido político son los 20, lo que sugiere los expertos, como la OMPE, el Jurado de Elecciones, 20 amigos que van a poner del Fondo Monetario Internacional, el Banco del BID, van a diseñarlos para que ellos diseñen su política y tengamos un Estado, el mismo que está, para terminar. El Ministerio de Economía se convierte en gerente del Fondo Monetario Internacional y el Congreso la mesa de partes. Con esta ley de partidos políticos vamos a tener el Fondo Monetario Internacional como gerente, el Ministro de Economía en el Perú. Y el Congreso, ¿qué va a hacer? La mesa de partes.
El presupuesto ni los congresistas lo van a conocer. Entonces, todo diseñado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un pequeño corte, el último corte, mi estimado doctor Mario Luján, para entrar a la última parte de la entrevista. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Bien, continuamos con la importante participación del doctor Mario Luján y hay un tercer punto sobre el cual se ha pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, doctor Luján, que dice que no se incluye en el texto en debate propuestas para la transparencia y el mejor control de las finanzas partidarias que provienen de las fuentes privadas. No hay sanciones efectivas por la omisión o falta de rendición de cuentas. Se elimina incluso la sanción aplicable actualmente por no presentar el informe, la pérdida del financiamiento público directo. Mejor dicho, no se quiere mirar ni ver de dónde viene el dinero para ver cómo se mantienen estos partidos políticos, o mejor dicho, sus caudillos, porque todos estos partidos políticos son de nombre, pero los que manejan son pues los caudillos que existen, y no se quiere ver, no se quiere saber de dónde vienen los recursos económicos para estos caudillos, porque parecería que la propuesta política de la plata viene sola, ha calado fuerte, doctor Luján. Así es. Vamos a hacer un poco, Luis Alberto Sánchez decía, con mucha razón, me acuerdo, decía que el Perú adolecía de un retrato de un país adolescente. Y algo más, ponía un énfasis, decía que el Perú era un pueblo desmemoriado y que sufría de una cirrosis mental, que es un pueblo que olvida rápido, es un pueblo que olvida
y por ser olvidados y vivir con cirrosis, es que hemos tenido la enfermedad que tenemos, pues. Porque solo si la democracia entra en vigencia en agosto de 1980, al día de hoy, pues, hubiésemos avanzado 34 años, sería el país una maravilla. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que del primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que hizo la coalición Acción Popular PPC, desde ahí comenzó, ya la corrupción, esto venía de 1821, venía a través de la época del imperio que estaba en el virreinato en el Perú. Pero vamos a detenernos ahí nomás en corrupción y vamos a hacer, por ejemplo, dos ejemplos claros que ocurrió en el 80-85, para que la gente haga un poco de memoria. El caso de los dos barcos, Pachité y Mantaro, Chávez Belaúnde. Compraron estos dos barcos, se quedaron podridos en el mar, no sirvió un segundo, no dio nada de ingreso al Perú, quedó tiraron botados, hay miles de millones de dólares. El otro caso, ¿qué pasó con Gobarte y compañía? Cuando el PPC siempre estuvo formando parte de esto, Elías La Rosa, Buendía, Osterling y todos y compañía. Entonces, ya nos olvidamos eso. El PPC, hubo una comisión en el Senado que fue borrón y cuenta nueva. El caso Sanitas. Casos Sanitas también de los trabajadores, los pesqueros. Entonces, ¿cuántos pesqueros murieron abandonados, sin seguros, sin nada? Y el seguro social de la carretera que se hizo para beneficiar a los que se iban a bañar a la playa de Pucusana. Miles de millones y los pobres que pagaron su seguro, los viejitos quedaron olvidados. Llegó del 85 al 90 Alan García. Ofreció varias cosas, tampoco cumplió. Del 85 al 90 tenemos un gobierno que fue tecnología, honradez y trabajo, nos dejó corrupción, nos dejó crímenes de la deshumanidad, nos trajo el fujimorismo, la enfermedad de la ruptura del sistema democrático. Vino eso, vino Toledo, un provinciano como yo que nos ofreció que era lustrabotas, vendía choclos, era canillita. Que este sujeto de derecho creo que no vendió ni panizara, ni un caramelo vendió en su vida, sino que fue Pepe del Partido El Vivo, pues, Pepe el Vivo. Entonces teníamos el problema así y hemos tenido entonces a Fujimori, hemos tenido a Toledo, nuevamente a García y hoy tenemos la teoría de las agendas. Entonces, en la teoría de las agendas, lo que nos dicen los expertos, el control, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, nos dice pues que esto, con este proyecto de ley, es para que sigan miles siguiendo las agendas, que sigan virtuándose y que nadie lo saque en cuenta y que los que tienen dinero del narcotráfico, de la minería ilegal, todo lo ilícito está metido acá. Todo lo ilícito está metido acá. Entonces, lo que no hay partidos serios, pues. El partido serio tiene que ser se haga un partido, se organice cuadros de jóvenes, se eduque, se preparen, dé la mejor educación en tecnología. ¿Lo hubo en algún momento en el Perú? Mire, con Aya de la Torre, en los coloquios de Aya de la Torre de 1970 hasta el ¿Tuvimos partidos políticos? Con Aya de la Torre se tuvo el partido de Aya de la Torre, un partido organizado. Era el partido más organizado. Existía la Asociación de Jóvenes Apristas, la CHAP, la JAP, existía los círculos de estudios, en donde lo que están diciendo acá. Se existía, pero después llegó Fujimori, rompió el sistema de los partidos políticos. Y apareció Francis Fukuyama, nuestro amigo, y dijo, ¿sabe qué? En la guerra del fin del mundo y las ideologías no funcionan. Se equivocó, pues. Se equivocó. Francis Fukuyama, la vez pasada yo quise que conversamos con él en su conferencia que vino ahora en agosto. Entonces yo le dije, maestro, ¿pero qué pasó con esto? No, entonces me dijo, yo soy responsable y asumo que me equivoqué. Porque no puede ser justo que que los partidos sin ideologías no tenemos vida, pues. Entonces, como el hombre sin historia, sin pasado. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si no tenemos un partido organizado, usted me preguntaba, ahí en La Torre tenía los comités distritales a nivel nacional, los sectores en Lima Metropolitana, los jóvenes cuando se reunían del 79 al 80, o del 75 al 80, habían cuadros de bases. Habían dirigentes que se reunían 400, 500 muchachos y debatían toda la noche, análisis político del país. Habían otros partidos políticos que también tenían... Existía el PPC, pero en un grado menos. La izquierda tenía 58 facciones de izquierda, pero no salieron de ahí. El conflicto era entre ellos, como lo tienen actualmente.
Pero el APRA era un partido... Pero había algo. Había algo, el APRA avanzó bastante. Ahora, con la muerte de Aya La Torre... No, en general. Se sepultó, con Fujimori, sepultó todo el sistema, rompió el sistema democrático. Y apareció el Pepe el Vivo, pues. Apareció el Pepe Vivo y los que están creando este proyecto de ley. Para que se mantengan ellos en el poder, que nadie los toque, los intocables, y tan solo puedan llegar los que tienen plata y a los amigos. Es una reforma para que no se reforme nada para que no, y estar protegido. Está protegido para que los pobres sigan más pobres, los ricos más ricos. Y para que los caudillos estén tranquilos de que nadie los fiscalice. Nadie los fiscalice. Y los organismos que van a hacer frente a esto, los cruzados de manos. Entonces esto se llama que no se está poniendo de relieve la meritocracia. Aquí no hay nadie meritocracia. Si no, pregúntenlo pues cuando se reúne la Comisión de Constitución en el Congreso, a veces no hacen mayoría, no se ponen de acuerdo, tienen que suspender la sesión porque no han llegado a ningún acuerdo, porque todos quieren llevar agua para sus molinos. Pues. Entonces el problema que radica en esto, de que ni siquiera ellos saben dónde están parados, qué es lo que quieren. Y para eso están dando las recetas según los organismos, los técnicos, y esto lo está diciendo, por ejemplo, como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIE y otros colegas que han dado su opinión que el país tiene que escucharlo. Pero estos señores tienen que escucharlo, porque si no este proyecto sería, como he dicho al inicio, un papel manchado en tinta que va a beneficiar a todos los grupos. La tinta está acá. Las reformas que están en agenda, pero que no quieren ponerlas al debate. No les conviene, pues. ¿Cuáles son? Valle electoral. El aumento de la valla electoral del 3 al 5. En caso de alianza, la valla aumentaría en 1%. Clientelismo. No quieren poner retiro de candidatura de quienes entregan regalos. Dedocracia. Elevar de 20 a 25 el número de candidatos que pueden ser elegidos. Financiamiento de 2017 sin contemplar escalas ni sanciones. Información del último texto sustitutorio presentado ante la Comisión de Constitución. Y donde no quieren definitivamente tocar es el tema del financiamiento con sanciones, la fiscalización del financiamiento privado, la cancelación de la inscripción para los partidos que no cumplan con pagar, designación de un tesorero para cada región en el manejo del reporte de fondos y que la OMPE tenga una potestad coactiva sancionada. O sea, eso no va. Eso no va. Eso, o sea, ahí no. En síntesis, sí, se reúnen los empresarios más importantes, las 400 mineras en el Perú más importantes, el Banco Central de Reserva, las MIPES, las Ciudad de Industrias, la Ciudad de Pesquería, Minería y Petróleos, en el mejor Hotel Dorado de Lima, se reúnen todos ellos a respaldar este proyecto de ley. Y las mayorías, el pueblo, sin hospitales, sin educación, sin trabajo, teniendo tantos recursos. Nosotros no nos olvidemos que el Perú es el 6º país en el mundo productor de oro. El 3º en el mundo vender plata. Y están llevando del Perú la riqueza, como Shogun Hierro Perú, a la China, están llevando miles de toneladas de hierro, y el Japón es el dragón del Asia, y está vendiendo el oro blanco, se llama el acero, en grandes cantidades, en el 78%. En esta parte final, doctor Mario Luján, y entrando ya a los minutos finales del programa, que es complicado para nosotros, ¿cuál es el proceso, en la mecánica parlamentaria que usted la conoce también, en qué punto está y cuáles los pasos que siguen para que finalmente va a pasar al pleno esto? O sea, esto tiene que ser visto en el pleno. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos de aquí hasta que llegue el pleno? ¿Cortos, largos? ¿Es un largo tramo? No, este documento ya ha sido aprobado por mayoría, han firmado todos los congresistas que aparecen acá. ¿Cuál es su ruta entonces? La ruta de acá sería debatir algunos acuerdos en la Comisión de Constitución. O sea, debatir algo todavía en la Comisión algunos temas que los que están en la opinión pública. ¿Cuánto de plazo hay para eso? Debe estar en 2 o 3 sesiones y deben ya llevarlo al pleno, y el pleno debe ser debatido. O sea, ya está. ¿Alcanzaría el tiempo para que antes de octubre esto pueda ser puesto en marcha en este proceso electoral? Sí. ¿O todo es un cuentazo para que finalmente estas propuestas no funcionen en este proceso electoral que viene? ¿O ya no funcionaría? Mire, de acuerdo a la presión del pueblo, a la presión política, parecería de que no va a ir este proyecto, porque el pueblo no va a aceptarlos. Va a pasar como la ley Pulpín, va a pasar como el proyecto de Petroperú de Loreto, igualito podría pasar la misma suerte. Y esto
es un saludo a la bandera. Ahí queda. Ahí queda. Están haciendo ahí su teoría y no va a tener más otra cosa que irse al archivo. Lo que implica que algunas propuestas de fondo que ya tendrían consenso, como la no reelección de alcaldes, la pérdida de la curul, la ventanilla única, el retiro de la candidatura de quienes no informen de bienes y renta, la multa, el voto golondrino, los cambios, o sea, todo eso quedaría en el vacío. Pero no nos olvidemos que todo por esto, tanto para perder el curul y todo, se requiere una reforma constitucional. Y para reformar la Constitución no vamos a ser mediante esta ley. Tenemos que reformar la Constitución y necesitamos 2 legislaturas extraordinarias. Este gobierno tenía 3 años para hacerlo, 4 años no lo ha hecho. Quiere decir que no hemos avanzado absolutamente nada. No hemos avanzado. Entonces quedará para el próximo gobierno, pues, ¿no? Para la próxima legislatura, y será, como he dicho, un papel más manchado en tinta, irá al archivo y será pasar un recuerdo del señor Otárola y compañía, los que estuvieron ahí, que pasaron por el Congreso, que ni siquiera tuvieron la voluntad, ni lo menos la idea, ni el criterio técnico e inteligente de hacer un proyecto de ley que sea viable. Si usted tuviese que hacer, doctor Mario Luján, como profesional que es, algunas propuestas de fondo, por lo menos para que podamos avanzar, ¿en qué resumiría esas propuestas de fondo para hacer una reforma electoral necesarias en estos momentos? Sin pensar que lo vamos a cambiar todo, pero ¿qué mínimos podríamos establecer para reformar este sistema electoral? Porque tampoco podemos seguir viviendo de un grupo de partidos comandada por caudillos que son un cascarón, que detrás de ellos no hay ninguna estructura, sino es un manejo meramente de 2 o 3 personas que han hecho de esto pues un negocio personal, ¿no? Mire, yo creo... ¿Qué propuestas? Yo propongo que para esto debemos convocar a todos los sociólogos, a los politólogos, a los colegios de abogados profesionales del país, al colegio médico, a los colegios profesionales, a las instituciones, a los hombres pro de cada departamento, de cada provincia, para escuchar su opinión. Debíamos convocar nosotros a todos... Sacaríamos el tema del Congreso para un debate público, un tema nacional. Un foro nacional. nacional sobre el sistema electoral en el país. ¿Qué tipo de partido queremos? ¿Qué tipo de gobierno queremos? ¿Qué tipo de Estado queremos? Lo que se habla de ciudad-Estado, lo que se habla de la teoría de... Trascender los ámbitos del Congreso, sí, para llevarlo... y hacer grandes foros nacionales de debate, hacer los 4 foros regionales. Yo haría los 4 foros regionales: el foro central Lima Sur, Trujillo, 4 foros regionales, La Libertad, y el puente aéreo que no podemos Iquitos, darle su participación a todos. Ya estaríamos hablando de un esquema no de este gobierno, sino... No, un esquema responsable, pues, ¿no? Y sobre todo llamando a la gente, por eso a la educación, el pueblo. Tenemos que hacer conciencia cívica, y esto reclama el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, tanto Higuíñez, él le plantea el Acuerdo Nacional del Estado, que mucha gente no le gusta. Yo le pediría, como parte final, un mensaje a los televidentes que lo siguen a usted en diversas actividades, un mensaje respecto a que todavía hay esperanza para que podamos hacer en el país reformas necesarias para poder seguir siendo un país en crecimiento y desarrollo. Un mensaje para los televidentes. Yo le quería pedir a cada uno de nuestros queridos radioescuchas, a los jóvenes, a los hombres y mujeres, estudiantes de las universidades más serias del país, como San Marcos, la Católica, la UNI, la Universidad de Lima, la del Pacífico, universidades serias sobre todo, universidades con responsabilidad, la agraria. Estas universidades, decirle a los estudiantes que tengamos conciencia en nuestro país, que veamos que en nuestro país no podemos dejar de dar un cheque en blanco a todos los ciudadanos, a los congresistas, a los representantes, para que del país hagan su chacra. No, señor. Tenemos que tomar responsabilidad y seriedad. Tenemos que nosotros saber elegir. Yo les haría un llamado a los hombres y mujeres del Perú que tengamos, en octubre el presidente de la República va a convocar a elecciones para elegir el presidente de la República, vicepresidente y vicepresidentes y congresistas de la República. Debemos nosotros elegir a gente proba. Yo me parece que he escuchado a miles de hombres en las calles, tanto como Arequipa, Trujillo, La Libertad, en Cajamarca, en Madre de Dios, Ayacucho, Huaraz, que no quieren ya que se vean las caras de los congresistas que están de año por año ahí. Debemos elegir, queridos compatriotas, a hombres y mujeres dignas, que sean pobres pero honestas, y que vayan al Congreso gente preparada para hacer leyes. No puede ser que tengamos enfermeras con mucha dignidad, con mucho esfuerzo, pero no tienen criterio de una ley. Tenemos a congresistas ahí que cuando están no opinan, no saben opinar. Ven ustedes el debate en el Congreso, qué pobre ese debate.
Vemos en el Congreso cuánto nos cuesta a los peruanos los impuestos, miles de millones, el presupuesto más de 500 millones de soles que llevan a sus trabajadores en cada junta directiva, 15 trabajadores por asesores, con 15, 12 mil soles mensualmente, que un profesor gana el sueldo de 800 soles, un médico 2.000 soles, profesionales que han estudiado 12, 13 años y que vayan al Congreso pues a ganar gente que no tiene la preparación adecuada, que no ha ganado un concurso de méritos. No puede ser. El país necesita que tengamos parlamentarios con dignidad, que reivindiquen al país. Necesitamos hombres y mujeres decididos a hacer un cambio cuantitativo en cuanto a pasar la historia y poner al país un país moderno, competitivo, mediante la democracia. Yo estoy convencido, mi querido Rolando y señores, queridos compatriotas, queridos amigos peruanos, hermanos del Perú, que yo tan solo creo mediante la democracia y la modernidad tenemos un país grande, un país sólido y sobre todo al servicio del país y no el Estado para servirnos, sino para servir a todos los peruanos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, amigos, hemos tenido pues esta importante entrevista con el doctor Mario Luján, abogado, experto en Derecho Constitucional, en esta edición de Diálogo Democrático, no sin antes enviar un saludo muy especial a nuestros seguidores en Huaral, a los amigos Marcelino y a la señora Luz, que nos siguen todos los miércoles desde allá, desde Huaral, a este importante programa. Hasta el próximo miércoles. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito.